¿Y si te dijera que el mayor error que te enseñaron sobre la manifestación no es que no funcione, sino que te hicieron creer que dependía de algo externo a ti? ¿Y si el dinero, el amor, la salud y la libertad nunca estuvieron ahí afuera, esperando ser alcanzados, sino que siempre han sido una forma en la que tú decides conocerte a ti mismo? Porque eso es lo que casi nadie te explica con claridad. No manifestamos cosas, manifestamos desde quien creemos ser. Y mientras esa distinción no esté clara, cualquier técnica, afirmación o visualización, termina siendo un esfuerzo agotador, lleno de altibajos y frustración. Hoy quiero hablarte de algo profundo, pero completamente práctico. Algo que va más allá de frases bonitas o pensamiento positivo. Quiero hablarte de por qué hay personas que manifiestan con naturalidad, casi así como así, y otras, pasan años intentando, estudiando, repitiendo afirmaciones, y aplicando métodos, sin ver resultados consistentes, aun cuando conocen perfectamente la teoría. Y antes de seguir, te pido algo sencillo, pero importante. Si este mensaje resuena contigo, comenta, dale like y compártelo, porque este tipo de contenido no solo transforma a quien le escucha, también llega a quien está listo para escucharlo en el momento correcto. Ahora, déjame llevarte a una historia real, porque es ahí donde todo empieza a tomar forma, y deja de ser solo teoría. Hace poco, tuve dos conversaciones muy distintas, con personas muy diferentes, y sin embargo, ambas me mostraron exactamente el mismo principio, pero desde extremos opuestos. La primera persona me hablaba de su vida con absoluta naturalidad. No desde arrogancia, no desde fantasía, no desde la necesidad de demostrar nada. Hablaba desde certeza. Me contaba cómo había recibido grandes sumas de dinero de formas inesperadas. Cómo siempre aparecía ayuda cuando la necesitaba. Cómo las oportunidades parecían llegar sin esfuerzo. Y lo más interesante no eran los hechos en sí, sino la forma en la que los narraba. En medio de la conversación dijo algo que me llamó profundamente la atención: es que yo siempre he manifestado las cosas así. No lo dijo como un deseo. No lo dijo como una esperanza. No lo dijo como una afirmación que estaba probando para ver si funcionaba. Lo dijo, como quien describe un hecho básico de su vida, del mismo modo en que alguien diría, siempre he sabido caminar o siempre he respirado. Para ella, manifestar no era un evento especial. Era una consecuencia natural de quien se sabía ser. Horas después, hablé con otra persona. Su discurso era completamente distinto. Desde el inicio, estaba lleno de explicaciones, justificaciones y límites. Me decía que no era posible manifestar así como así, que había demasiadas heridas, demasiada programación inconsciente, demasiadas experiencias pasadas que lo condicionaban. Que pensar lo contrario era ingenuo, incluso peligroso. Que la vida no funcionaba de esa manera, y que quien decía lo contrario, no estaba siendo realista. Dos personas. Dos historias internas. Dos realidades completamente diferentes. Y aquí aparece una de las claves más importantes que Neville Goddard repite una y otra vez, aunque muchos pasan por alto: no es la técnica lo que crea, es la identidad desde la cual asumes la vida. La primera persona no estaba intentando manifestar. No estaba luchando contra su pasado. No estaba tratando de corregirse, ni de sanarse para poder merecer algo mejor. No estaba esperando condiciones ideales. Ella simplemente se conocía a sí misma como la fuente de su experiencia. En su mundo interno no existía la idea de que el dinero, el amor o el apoyo vinieran de fuera. No los veía como algo separado de ella. Eran expresiones naturales de quien era. La segunda persona, en cambio, se conocía a sí misma como el efecto de su historia. Como alguien definido por su pasado, por su subconsciente, por sus heridas, por sus circunstancias. Y desde ese lugar, cualquier intento de manifestar se vuelve una lucha constante, porque hay una identidad que se siente pequeña, tratando de controlar una realidad que percibe como más grande que ella. Aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas sin darse cuenta. Creen que el problema está en que no repiten suficientes afirmaciones, no visualizan con suficiente emoción, o no eliminan por completo sus pensamientos negativos. Pero el verdadero problema no está en lo que hacen, sino en desde dónde lo hacen. Cuando alguien se asume como efecto, todo se siente cuesta arriba.
Cuando alguien se asume como causa, todo se vuelve más liviano. No porque no haya desafíos, sino porque la relación con la vida cambia por completo. Y esto nos lleva a una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Desde dónde te estás conociendo a ti mismo en este momento? ¿Como alguien que intenta cambiar su realidad, o como alguien desde quien la realidad se organiza? Porque mientras te conozcas como alguien que intenta, siempre habrá resistencia. Siempre habrá una sensación de esfuerzo. Siempre habrá una espera. Cuando te conoces como la fuente, la vida deja de sentirse como algo que tienes que conquistar, y empieza a sentirse como algo que responde. Este es el punto, donde la manifestación deja de ser una técnica, y se convierte en un proceso de autoconocimiento profundo. No se trata de añadir algo nuevo, sino de soltar la identidad limitada que aprendiste a sostener. Y aquí viene una reflexión clave: las personas que manifiestan con facilidad no son especiales, no tienen menos trauma ni una vida perfecta. Lo que tienen es una historia interna diferente. Una historia donde no se definen como víctimas de las circunstancias, sino como el espacio desde el cual las circunstancias toman forma. Cuando entiendes esto, algo se acomoda dentro de ti. Empiezas a ver que el trabajo no es convencer al mundo, sino dejar de discutir contigo mismo. Que no se trata de forzar resultados, sino de alinearte con una identidad más amplia. Que no se trata de hacer que pase, sino de permitir que lo que ya eres se exprese. Y desde ahí, muchas cosas que antes parecían difíciles, empiezan a suceder con una naturalidad que sorprende. No porque estés controlando la vida, sino porque dejaste de resistirte a ella desde una identidad limitada. Esto es lo que marca la diferencia entre quienes viven manifestando a ratos y quienes viven manifestando como una forma natural de existir. Y esta es la invitación que quiero dejarte hoy: empezar a observarte no tanto por lo que haces, sino por desde quién estás viviendo. Porque en esa respuesta está el verdadero punto de cambio. Aquí es donde esta enseñanza deja de ser solo interesante, y se vuelve profundamente confrontativa, porque empieza a tocar algo que casi nadie quiere soltar: la idea de que yo soy así porque me pasó esto. Cuando Jesús dice: si no se conocen a sí mismos, vivirán en la pobreza, y ustedes son esa pobreza. No está señalando una falta externa. No está hablando de castigo, ni de destino, ni de circunstancias adversas. Está señalando una confusión de identidad. Porque vivir en pobreza, en cualquier forma, es vivir creyendo que tu origen está fuera de ti, que la seguridad viene de algo externo, que el amor depende de otro, que el dinero depende del sistema, que la paz depende de que todo esté en orden. Y desde esa identidad, incluso cuando algo bueno llega, se vive con miedo. Miedo a perderlo. Miedo a no merecerlo. Miedo a que no dure. Eso también es pobreza, aunque haya abundancia aparente. Cuando no te conoces como fuente, todo se vuelve frágil. Por eso esta enseñanza no se trata de pensar positivo, sino de pensar desde la verdad de quién eres. Neville lo expresó de muchas formas, pero siempre regresaba al mismo punto: el estado de conciencia es lo único que crea. Y aquí hay algo importante que casi nunca se dice claramente: la mayoría de las personas no fracasan en manifestar porque duden. Fracasan porque siguen intentando desde una identidad que no cuestionaron. Intentan atraer dinero desde la identidad de alguien que nunca ha tenido. Intentan atraer amor desde la identidad de alguien que siempre es abandonado. Intentan atraer paz desde la identidad de alguien que vive en lucha. Y entonces todo se vuelve contradictorio. Es como intentar dar agua desde un vaso que crees vacío. No importa cuántas técnicas uses, cuántas afirmaciones repitas o cuántos métodos conozcas, si sigues identificado con la carencia, eso es lo que expresas. Por eso Neville insiste tanto en que no es el esfuerzo lo que cambia las cosas, sino el desplazamiento interno. Un cambio sutil, pero radical, en la forma en que te conoces. Aquí entra nuevamente la revisión del pasado, pero no como un ejercicio mental, sino como un acto de identidad. Cuando revisas el pasado no estás cambiando eventos. Estás cambiando el significado que les diste. Y al cambiar el significado, cambias el lugar desde el cual te percibes ahora. Por ejemplo, dos personas pueden haber pasado por una misma experiencia de escasez. Una dice: eso me marcó, por eso soy así.
La otra dice, eso fue una etapa, pero nunca definió quién soy. Externamente, la historia es la misma. Internamente, la identidad es completamente distinta. Y la vida responde siempre a la identidad, no a la historia. Por eso cuando alguien afirma con naturalidad, siempre he sido apoyado, siempre me ha ido bien, siempre he tenido lo que he necesitado. No está negando momentos difíciles. Está afirmando algo mucho más profundo, eso no es lo que soy. Y esta distinción es clave. Porque no es lo mismo decir, me pasó algo difícil que decir, yo soy alguien a quien siempre le pasan cosas difíciles. No es lo mismo decir, hubo escasez que decir, yo soy escasez. El problema no es la experiencia. El problema es la identificación. Aquí es donde muchas personas se resisten, porque sienten que soltar esa identidad es traicionarse, minimizar lo vivido o invalidar el dolor. Pero en realidad, es todo lo contrario. Revisar el pasado no borra el dolor. Le quita el trono. Deja de ser el rey que gobierna tu presente. Y cuando el pasado pierde autoridad, el presente se vuelve maleable. Esto es exactamente lo que Ernest Holmes señala cuando habla de pensamiento espiritual elevado. No se refiere a pensamientos bonitos, sino a pensamientos alineados con causa, no con efecto. Pensar espiritualmente es pensar desde el origen. Desde el yo soy. Desde la certeza interna de que la vida responde a la conciencia, no al revés. Por eso alguien que sabe quién es, no necesita pelear con la realidad. No necesita reaccionar compulsivamente. No necesita demostrar nada. Simplemente observa las condiciones sin entregarle el poder de definirlo. Y aquí es donde entra una comprensión fundamental. Las condiciones no son enemigas. Son indicadores. Te muestran desde dónde estás viviendo, no lo que eres. Cuando entiendes esto, algo se relaja dentro de ti. Dejas de vivir en resistencia constante, y empiezas a moverte con una claridad distinta. No porque todo cambie de inmediato afuera, sino porque cambia el lugar interno desde el cual lo miras. Y eso, aunque no lo parezca, es el inicio de todo cambio real. Y aquí es donde aparece algo profundamente liberador, algo que suele pasar desapercibido entre tantas técnicas, métodos y promesas. No estás aquí para convencerte de algo falso, sino para recordar lo que es verdadero. Esto cambia por completo la forma en que muchas personas se aproximan a la manifestación. Porque cuando crees que tienes que convencerte, entras en lucha. Entras en esfuerzo. Entras en resistencia interna. Pero la verdad no necesita ser defendida. La verdad solo necesita ser reconocida. Neville Goddard fue muy claro en este punto, aunque a veces se pasa por alto, no hay que buscar resultados, porque buscar implica asumir que no tienes. Y asumir que no tienes, es en sí mismo, una afirmación poderosa, solo que en la dirección contraria. La manifestación no es un proceso de hipnosis. No es repetir frases hasta agotarte. No es autoengaño ni negación de la realidad. Es un proceso de autoconocimiento. Cuando sabes quién eres, no necesitas convencerte. Cuando sabes, no dudas. Cuando sabes, no persigues. Cuando sabes, permites. Y esta diferencia es sutil, pero determinante. Perseguir siempre nace de la carencia. Permitir nace de la certeza. Por eso, cuando escuchas historias reales de personas que cambian su conversación interna, y ven movimientos casi inmediatos en su vida, no es porque hicieron algo mejor, sino porque dejaron de discutir con la realidad desde la identidad equivocada. No forzaron. No presionaron. No exigieron. Simplemente se desplazaron internamente. Hablar contigo mismo, no con el mundo, es una de las claves más olvidadas. Porque la mayoría intenta negociar con las circunstancias, cuando en realidad la única conversación que importa es la interna. El mundo no decide primero. Tú decides primero, y el mundo responde después. Siempre ha sido así. Cuando alguien afirma con naturalidad, el dinero es fácil. Siempre he sido amado. Las cosas se acomodan para mí. No está pidiendo permiso. No está intentando convencer a nadie. No está esperando validación externa. Está declarando identidad. Y la ley de la asunción responde siempre.
sin cuestionar, sin evaluar, sin juzgar. Porque la mente divina, o la conciencia, si prefieres llamarla así, no verifica si algo es lógico, moral, posible o probable. Simplemente acepta como verdadero aquello que tú asumes como cierto sobre ti. Y desde ahí, organiza la experiencia. Por eso quiero que te lleves esto de una forma completamente práctica, sin misticismo innecesario y sin vueltas mentales. Hoy, no intentes cambiar el mundo. Cambia la historia que te cuenta sobre ti. No revises tus errores. Revisa tu identidad. No luches contra tus pensamientos. Asúmelos desde el yo soy que decide, no desde el yo que reacciona. Aquí va una actividad simple, pero profundamente reveladora, para hoy. Antes de dormir, hazte esta pregunta con total honestidad interna. ¿Quién tendría que ser yo para que mi deseo lo vea ya como mi vida actual, y que viva de forma natural? No para que fuera perfecta. No para que fuera ideal. Para que fuera natural. Y deja que esa respuesta aparezca sin forzarla. No la analices. No la discutas. Permite que esa respuesta se convierta, poco a poco, en tu nueva conversación interna. No mañana. No cuando todo cambie. Ahora. Porque no cambias para manifestar. Manifiestas cuando cambias. Para cerrar, quiero que recuerdes esto con claridad. No estás manifestando cosas. Estás manifestando desde quién crees que eres. Y cuando te conoces como fuente, la vida deja de sentirse como una lucha constante y empieza a vivirse como una expresión natural. Nada que forzar. Nada que perseguir. Nada que demostrar. Si este mensaje te aportó claridad, te invito a que te suscribas al canal, comentes, le des like y lo compartas. Tu interacción no solo apoya el canal, también refuerza en ti la decisión consciente de vivir desde una identidad más elevada. Recuerda esto. No estás aquí para sobrevivir la realidad. Estás aquí para reconocerte como quien la crea. Y cuando lo haces, todo empieza a acomodarse. Así como así.